de futsal. Listo. Bien, mientras tanto, bueno, buenas noches a todos de nuevo. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Fíjense, les di una semanita de Hola. vacaciones. El martes pasado se fueron a dormir temprano. Hoy ya estamos de nuevo. Así que vamos a meterla full, a trabajar con esta segunda parte que nos queda. Mientras voy a tomar asistencia a los alumnos de campo. Felemati y Diego. Suárez Pablo. Presente, profe. Gabarela Carlos. Rifle Mauricio. Suárez Justina. Madera Joaquín. Presente. Falcón Mirta, no la vi por ahí. Sánchez Daniel. Presente. Vega Alejandro. Hola, Karen. Cabrera Ulises. Bárbaro. Escúchame, Cari, esto que me estás preguntando, los segundos, el tercer mensaje. Cabrera Ulises. Hernández Leonel. Piñata Lautaro. Presente. Carnero Tomás. Los jugadores de la Presente. Hola, Karen. Gracias, Cari. Disculpa Hola, que recién nos Marcelo. conectamos. Barrera Santiago. Presente. Serra Juan Cruz. Presente. Aguirre Tomás. Histier Manuel. Morelo Alejandra. Sí. Tríbolo Juan Cruz. Presente. Leroyel Ellen. Presente. Bien, vamos con futsal. Roldán Emanuel. Presente. Profe, perdón, recién entro. Manuel Ischier. Manuel, ¿cuánto? Ischier, con Ah, H. listo. Ahí te pongo el presente. Gracias. Gasola Marcelo, sí lo vi por ahí. Sí, acá estoy. Toledo Jorge. Presente, Karen. Rotela Priscila. Presente. González Héctor. Verdún Elías. Acá está Elías. Morbelli Joel. Herrera Franco. Álvarez Ricardo. García Juan Cruz. López Federico. Mota Andrés. Presente. Rodríguez Jorge. Presente. Bien. Gandolfo Sebastián. Y Valentina Abuela. Bien, si no mencioné a ninguno, escriba su nombre y su apellido en el chat, así yo después lo reviso, verifico que haya puesto las asistencias. Profe, no sé si a mí me escuchó. Sí, no te lo presenté. Sí. Listo. Si alguno entró más tarde, no lo mencioné, escribe su nombre ahí en el chat, cosa que me quede y yo anoto la asistencia. Elías, ya te anoté. Si alguno no lo mencioné,
lo deja ahí anotado. Bien, ¿pudieron ver los videitos que subí a Classroom el martes pasado? Con la explicación del trabajito del módulo 1 y la introducción a lo que es el módulo número 2. ¿Pudieron verlo? ¿Todavía no? No, Karen, yo todavía no lo pude ver porque el tema laboral no agarré la computadora en toda la semana. Bueno, recibí solo Yo no lo 5 pude ver. trabajos. Recuerden que tienen hasta el viernes, ¿no? Para hacer la entrega. Sí, profe. Bueno, hay Estuve tiempo bastante todavía. complicado, pero Los trabajos que habías pedido vos la vez pasada, el primer trabajo que hicimos. Sí, sí, hay otro más. No, lo que tienen cargado como tarea ahí en Classroom es la actividad final del módulo número 1, que es el trabajo de redacción. Tienen que asociar todos los conceptos que trabajamos, que Ajá. fuimos desarrollando durante las clases. Eso es lo que tienen que hacer para el viernes, los que todavía no lo entregaron. Lo que subí hoy son actividades que vamos a hacer acá durante la clase, si llegamos con el tiempo. ¿Sí? Pero recuerden, no se cuelguen porque es importante la entrega del trabajo final del módulo número 1. Recuerden que tienen que hacer un texto en el cual se vinculen los conceptos que trabajamos durante los encuentros anteriores. Ese es para el viernes. Ese es para el viernes. Bien. Acá por las dudas lo muestro. ¿Me hago una pregunta? Yo Sí, el trabajo ya lo tengo listo. ¿Dónde te lo enviamos? por Classroom. ¿Por Classroom? Sí. Bueno, Sí, está la tarea hecha, ustedes entran, ponen cargar el archivo y listo. Si están viendo mi pantalla, esto es lo que les pedí. Hacer un texto en el cual expliquen qué es la comunicación, los elementos, comunicación verbal, no verbal, variedades lingüísticas, funciones del lenguaje, ahí pueden incluir actos de habla. El objetivo es que ustedes puedan ir vinculando los diferentes conceptos que trabajamos durante los encuentros, ¿sí? No hace falta, vuelvo a repetir esto, no quiero leer definiciones, que me pongan variedades lingüísticas, 2 puntos, son tal cosa, comunicación, 2 puntos, tal cosa, función del lenguaje informativa, 2 puntos y lo que es. No, no le estoy pidiendo eso, que me vuelvan a decir los conceptos tal cual están en la fotocopia, porque ya lo sé, yo ya lo sé, ustedes ya lo charlaron, lo que yo voy a evaluar es cómo van vinculando ustedes, contándome todos esos conceptos. No hace falta seguir el orden que yo puse ahí, sino en el orden en el cual ustedes fueron entendiendo todo lo que estuvimos trabajando estas clases, estos 4 encuentros. Recuerden que pueden ejemplificar con alguna anécdota o algo que hayamos contado en las clases o pueden poner ejemplos externos. Pero el objetivo es ese, para los que todavía no me entregaron el trabajo. No quiero leer una lista de definiciones, sino que quiero ver un texto que funcione como una unidad, en el cual ustedes vayan mencionando y vayan apareciendo los diferentes conceptos. A los chicos y chicas que ya me lo enviaron, hoy les hice la devolución, no sé si pudieron verlo, los que me enviaron estaban aprobados y yo les hice un pequeño comentario con cositas a mejorar o que tengan en cuenta para algún futuro, para otro trabajo que les pueda llegar a tomar. Pero por el momento es eso, tienen hasta el viernes para entregar ese escrito. ¿Estamos? Bárbaro. Bien. Si no saben cómo entregar la tarea, yo vuelvo a mandar el videito al grupo de WhatsApp, así ahí lo entienden. Pero es fácil, tienen que ir solamente a tareas, figura, ahora me fijo, y se carga de forma inmediata. Que sea lo que yo les pido, que esta vez sí sea por Classroom y no por WhatsApp, para que quede toda la información junta y yo le pueda hacer la devolución a cada uno de forma particular. Bien, dicho esto, ya el martes pasado en los videitos, los que los pudieron ver, se habrán dado cuenta que hice una introducción sobre lo que es la comunicación escrita. Las primeras clases trabajamos el concepto de comunicación en general y todo lo que sucede al momento de una situación comunicativa, todo lo que está en desarrollo en ese momento. Que hoy hablamos de los elementos, es decir, qué cosas están presentes, que habíamos hablado del emisor, el receptor, las competencias, la intención del lenguaje, la comunicación verbal, la comunicación no verbal.
Estuvimos hablando de la comunicación en general. Ahora lo que vamos a trabajar es sobre la escritura, la comunicación mediante el sistema de signos escrito. Y para poder desarrollar eso, ustedes tienen que partir de este concepto, de esta definición. Hablar y escribir son dos sistemas totalmente distintos. Si bien nosotros pensamos, o mucho tiempo se estuvo mencionando la palabra lectoescritura, pero en verdad ahora se sabe que son sistemas totalmente distintos. Uno no habla como escribe y tampoco escribe como habla. A eso me refiero con que son sistemas totalmente distintos. Y al estar cada uno en una esfera distinta, va a tener sus propias características. Hay cosas que están permitidas en los textos escritos y hay cosas que son propias de los textos orales. Es por eso que vamos a hacer un repasito rápido sobre lo que les expliqué en los videitos, así todos podemos partir de lo mismo. Ahora les comparto la pantalla. Me dicen si la ven, si se deja de ver en algún momento, me dicen. ¿La están viendo? Sí. Bien. Sí, sí. Fíjense cómo es la introducción de este módulo. Un director técnico no solo dirige en la cancha, también se comunica por escrito con jugadores, cuerpo técnico, clubes, medios. Esa comunicación tiene que ser clara, profesional y eficaz. La escritura es importante para el éxito laboral. Pese a la enorme presencia de los medios digitales, la comunicación escrita es fundamental en cualquier ámbito laboral. Un DT que escribe con errores de ortografía da una imagen de poca preparación. Esto un poquito lo habíamos charlado y habíamos adelantado algo en las clases anteriores, como cuando yo les decía, cualquier persona, cualquier profesional tiene que saber escribir, tiene que escribir bien. Y esto no solo queda en el ámbito del fútbol, sino en todas las dimensiones sociales. Uno va al médico, espera, bueno, aunque justo el médico mucho no le entendemos la letra, a lo mejor zafa ahí nos puede engañar, pero uno va a cualquier profesional y espera que escriba bien, porque son profesionales, justamente no hace falta ser un profesional, por ejemplo yo, que soy profesora de lengua, bueno, más que nada se espera que escriba bien, pero en cualquier ámbito, en la vida diaria, hay que escribir bien, por eso existe un sistema de signos, en nuestro caso es el idioma español, y tenemos que aplicarlo de forma correcta. ¿Sí? En cuanto a esto que yo les digo a ustedes, que escribir y hablar son dos sistemas distintos y cada uno tiene sus reglas. Quiero que me ayuden a pensar o que pensemos entre todos en qué se diferencia la oralidad de la escritura. Quitando el canal. En la oralidad el canal va a ser oral. Va a entrar en juego mis cuerdas vocales, la boca, el oído para escucharlo. Y el escrito va a ser visual, porque justamente dibujo los grafemas, dibujo las letras y el otro lo interpreta. Además de eso, del canal, ¿por qué digo yo que es distinto? Que son sistemas distintos. A ver si a alguno se le ocurre alguna diferencia entre hablar y escribir. Y que a lo mejor uno, lo que escribe el otro lo puede interpretar de un montón de formas y yo le quiero decir otra cosa. Bien, entonces, si no sabemos escribir, podemos generar esto de interpretar de otra forma, se llama ambigüedad, ¿sí? Nosotros en nuestros discursos escritos podemos cometer ciertos errores, ciertas falencias gramaticales que lleven al otro a confundirse o no saber bien qué estoy queriendo decir. Así que esa es una de las características. El lenguaje escrito no debe generar ambigüedad, es decir, un doble sentido. ¿Sí? No tengo que dejar abierta esa puerta, salvo que lo esté buscando, pero en lo posible tengo que dar mensajes claros. En la oralidad, eso se acomoda enseguida, porque la otra persona, tu receptor te pregunta, ¿qué me quisiste decir? Y en el momento uno lo puede acomodar. Fíjense que la escritura no nos permite la corrección inmediata. Uno escribe un texto, lo manda, pero uno no está ahí en contacto directo con la otra persona para acomodar nuestro discurso. Así que esa es una de las características del lenguaje escrito sobre la expresión escrita, que tiene que ser claro para no generar ambigüedad, porque generalmente
uno no está en contacto directo con el receptor, uno envía ese mensaje escrito, que ese mensaje escrito puede venir de muchas maneras, desde un mail, desde un mensaje de WhatsApp, desde un comunicado escrito que yo mando a difundir en alguna red social, puede venir de muchas formas. Y yo no cuento con esa herramienta que sí es propia de la oralidad de volver sobre mis palabras y formular nuevamente lo que quiero decir. Bueno, aparte de esa, ¿se le ocurre alguna otra diferencia entre escribir y hablar? Yo creo que cuando escribo utilizo otro vocabulario, otras palabras y no... Y por ejemplo, escribo con eses y cuando hablo no digo las eses. Perfecto. No sé si Cuando tendrá que ver, si va por escribimos, otro lado, pero cuando me sí, pongo... Sí, se me ocurre. cuando escribimos justamente respetamos las reglas ortográficas. Nosotros acá, por nuestro dialecto de santafesino, generalmente no pronunciamos las S finales, pero cuando escribimos sí, lo respetamos. Incluso ya me quedo ahí con que, entonces en el lenguaje escrito se respetan las normas ortográficas. Llámese como normas ortográficas a los signos de puntuación, comas, puntos, dos puntos, punto y coma, punto aparte, punto seguido, que cuando nosotros hablamos no lo hacemos. Fíjense cómo ya ahí tenemos una cuestión más a la cual estar atenta en cada una de nuestras redacciones escritas. Entonces, primero, que no sea ambiguo. Segundo, que no tenga errores ortográficos. Es decir, que la oralidad sí me permite esa parte no tenerla tan presente porque no dejo en evidencia qué signos estoy utilizando, porque, como decíamos antes, es mediante la voz. ¿Alguno más? ¿Alguna diferencia más se les ocurre? Dijimos, respetar las reglas ortográficas. Karen, ¿puede ser también que a través, cuando hablamos, también a través de los gestos podamos dar a entender algún mensaje? Claro, ¿y mediante la escritura se podrá hacer eso? Sí. ¿Qué les parece? Sí, clave. Claro, sí. En la escritura no puede ser cuando, por ejemplo, escribimos un mail o un WhatsApp en mayúscula o en minúscula, que la gente no lo interprete igual. Puede ser también. Fíjense cómo socialmente aceptamos, no sé si ustedes también lo comparten, que cuando alguien te escribe en mayúscula, por ahí a mí me ha pasado que me pongan, no me grites. Digo, no te estoy gritando, estoy escribiendo. Uno interpreta eso como algo a resaltar o remarcar. Pero ahora, en un texto... Generalmente en los mails no se puede escribir en mayúscula. No, solo el asunto. En el asunto sí podés jugar con minúsculas y mayúsculas. Fíjense que ustedes cuando mandan un correo electrónico tienen las 3 casillas. La primera donde ponen el correo que quieren enviar, luego el asunto y luego ya el cuerpo del mail. En el asunto sí pueden hacer uso de la letra mayúscula. Pero esto en cuanto a no hablo de la forma en la cual escribo, que no me acuerdo quién lo dijo, también tiene que ver con que el discurso escrito sí o sí tiene que estar organizado. Todo discurso escrito tiene que estar organizado, que justamente en la oralidad, si bien nosotros hablamos de forma organizada, tratamos de ser claros, la comunicación oral me permite esto, ir y venir todo el tiempo sobre lo dicho. En el lenguaje escrito no se puede hacer eso por una norma gramatical, ¿sí? Siempre tiene que haber una progresión temática. Es decir, va a haber un tema general en todo texto escrito y a partir de ese tema general se van desarrollando diferentes subtemas. O sea, la redacción va siempre creciendo. Como la actividad que yo les pedí del final del módulo número 1. El tema principal era la comunicación. Y fíjense que ustedes, al menos las personas que me lo enviaron, empezaron hablando sobre la comunicación en general y luego fueron progresando en esa temática, hablándome de los elementos, de las funciones del lenguaje, de lo que era el habla. Siempre hubo un tema general en el cual se les fueron agregando diferentes subtemas, pero siempre relacionado a ese tema número 1. Y eso, que tenga sentido cada uno de los subtemas, es justamente la coherencia.
que es de lo que yo les hablé en el videíto del martes pasado. Todo texto escrito necesita de coherencia. Vamos a entender la coherencia como la propiedad textual que nos habla del sentido. Todo texto, ya sea una frase mínima de 2 palabras, de 3 palabras, un texto largo, extenso, de un solo párrafo, tiene que tener coherencia. Repito esto, entendemos a la coherencia como la propiedad que aporta sentido a eso que yo estoy leyendo. Entonces, si yo estoy pidiendo que un texto tenga sentido, es decir, tenga coherencia, tengo que poder leer ese texto y que todo circule en torno a una unidad temática. Yo no puedo empezar hablando de la comunicación y de golpe empezar a hablar de la clase de neurociencia, ¿tuvieron antes? No me acuerdo cómo se llama la materia. Porque fíjense cómo estaría ahí mezclando diferentes universos, diferentes temas. Eso es muy importante para mantener la coherencia en todos los textos que ustedes hagan. Ustedes háganse la pregunta siempre, ¿tiene sentido esto que yo estoy haciendo? ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta si tiene sentido o no lo que yo escribo, lo que cada uno escribe? En la relectura, chicos. Es fundamental que ustedes lean lo que están escribiendo. Se escribe, se vuelve sobre el texto y lo más probable es que uno solo se dé cuenta de nuestra falla, si está generando una ambigüedad, como ha dicho el compañero, o si tengo algún error ortográfico. Es fundamental volver sobre el texto. Así que esto que estoy diciendo ahora es un poco lo que desarrollé yo ya en los videitos. Los voy a mostrar rápidamente. Ese apunte es muy interesante para que lo lean, para que quede claro sobre lo que estamos hablando. Recuerden que ahora nos estamos centrando en el lenguaje escrito. Ya no más de la comunicación general, del concepto de comunicación como fue en los encuentros pasados, sino ahora de forma específica sobre el lenguaje escrito. Y acá esto que les hablaba recién de la coherencia. Un escrito, para ser considerado un texto, tiene que cumplir con estas propiedades. La primera es la coherencia. ¿Qué era la coherencia? Que tenga sentido, tal cual les dije antes. Tiene que tener cohesión. Cohesión es la propiedad que se encarga de la forma en la cual vamos relacionando nosotros las palabras dentro de un mismo texto. ¿Cómo vinculo? Porque no es solo que tenga sentido, sino que esté bien escrito, que estén bien relacionadas las diferentes palabras. Esa es la cohesión. En nuestro idioma no está permitido en un discurso hacer repeticiones innecesarias. Sí se puede repetir palabras mediante la escritura, pero está mal la repetición continua de palabras. Entonces, la cohesión, ¿qué me dice? Es la propiedad que te viene a enseñar y te viene a decir, bueno, estás repitiendo mucho la palabra fútbol. Pensemos en un sinónimo. El sinónimo es uno de los recursos que tenemos para no repetir la palabra. Si yo tengo en un texto estoy hablando de fútbol, ¿qué sinónimos puedo utilizar? A ver, ¿a quién se le ocurre alguno? Para no repetirlo continuamente, porque sabemos que en nuestro idioma está mal repetir de forma continua una palabra. Y yo le digo, bueno, utilicen un sinónimo. ¿Qué sinónimos de fútbol podemos usar? Deporte puede ser. Deporte. ¿Alguno más? ¿Se les ocurre? Sinónimo. Recuerden, ¿qué era un sinónimo? Una palabra o una frase, son dos frases o palabras con un significado equivalente. Ahí el compañero reemplazó fútbol por deporte, es decir, palabra por palabra, pero ustedes podrían reemplazarlo por una frase, y es lo mismo. Pero bueno, entonces, vuelvo a esto, a las propiedades textuales. Para que un escrito sea considerado un texto, tiene que tener coherencia, es decir, sentido, tiene que tener cohesión, que esté bien escrito, que las palabras encajen a la perfección, es decir, que no genere repeticiones, que use conectores. Además, entonces, de la coherencia y la cohesión, tiene que tener una corrección. La corrección es la propiedad textual que nos habla sobre la ortografía, sobre una correcta ortografía. Ahí incluye también las tildes.
¿Cómo vienen ustedes con el tema tildes, comas, puntos? ¿Estamos complicados o no? Un ¿Cuestan? desastre, Karen. Un Ahora desastre. zafamos un poco en WhatsApp porque ya les da las palabras predeterminadas. No sé si ustedes usan el diccionario o escriben toda la palabra entera, pero por ahí, cuando nos enfrentamos frente a una hoja y una lapicera, ahí empiezan las dudas, que uno tiene que siempre recurrir a algún diccionario, a Google, a ChatGPT, lo que utilicen, a verificar las palabras. Pero fíjense que mientras tenemos un dispositivo a mano es más fácil, pero ahora al momento de enfrentarnos frente a una hoja y una lapicera, ahí empiezan a aparecer las dudas. ¿Y cómo se van a ir? ¿Cómo vamos a sacar nosotros nuestras dudas sobre la escritura? Escribiendo. Se aprende a escribir bien escribiendo, no hay otra forma. Siempre escribiendo, con la relectura, con la corrección, siempre escribiendo. Lo mismo que cómo se aprende a leer. ¿Cómo se aprende a leer? Practicando, leyendo. Practicando, sí o sí necesitamos de la práctica. Lo mismo ocurre con la escritura. Para mejorar nuestra escritura, tenemos que escribir. No queda de otra. ¿Y leer no nos corrige o no tiene nada que ver, va por otro lado? Sí, pero acordate que ahora estamos en la unidad de escritura, ya en las próximas clases pasamos a la oralidad, que ahí ya vamos a hacer otros ejercicios. Recuerden que ahora nos enfocamos en el lenguaje, en el texto escrito, la comunicación, la expresión escrita, la expresión que justamente requiere de esto, de coherencia, cohesión, corrección. Y la otra propiedad es la adecuación, que nosotros esa ya la conocimos como los registros. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de variedades lingüísticas decíamos que existen diferentes registros, el registro formal y el registro informal? No sé si se acuerdan de eso, que dijimos que no hablamos con todos de la misma manera. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí. Yo falté Sí, las Karen. primeras clases, así que no. Sí, que no es lo Bien. mismo hablar para un directivo Ujú. o para una persona más allegada. Que no era lo mismo, justamente con eso. Entonces, lo que dicen que para que un texto, para que un escrito se convierta en un texto, es decir, que pase a esa categoría, tiene que cumplir con esas 4 propiedades: coherencia, cohesión, corrección y adecuación. Que tenga sentido, que esté bien escrito, que no tenga errores ortográficos y que esté adecuado al contexto. Eso significan esas 4 propiedades. Vuelvo a repetir, que esté bien escrito, que estén de forma correcta relacionadas las palabras y las oraciones, que no tenga fallas ortográficas y que esté adecuado al contexto. Si un escrito cumple con esas 4 propiedades, con esas 4 características, estamos en presencia de un texto. Si no cumple con algunas de ellas, estamos fallando en algo. Esto, repito, para que un escrito se convierta en texto, que es lo que uno quiere garantizar, tiene que cumplir con esas 4 características. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, igualmente esto está en Está Classroom. todo en la fotocopia. Ah, perfecto. Esto que estoy mencionando específicamente lo subí la semana pasada. La semana pasada hay 2 archivos en Classroom y 3 videitos, que fue donde yo fui explicando cada uno de los temas. Ustedes busquen todo en Classroom que está ahí. Bien. Ahora, ¿cómo deben ser esos mensajes escritos? Ya hablamos que tienen que cumplir con las 4 propiedades: coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Pero además, todo mensaje escrito tiene que ser claro, conciso y sencillo, ¿sí? Principalmente la última característica de la sencillez tiene que ver con, también lo charlamos un poco sobre con el cronolecto, que no es lo mismo relacionarse con un niño de 8 años que con un adolescente, que con un adulto mayor. A eso se hincapié la última característica, de que los mensajes tienen que ser sencillos. Hay que saber utilizar, adecuar nuestro vocabulario según la persona con la cual estemos comunicándonos o queramos enviar ese mensaje escrito.
Es interesante en el documento que les escribí, perdón, que les envié la semana pasada, no sé si lo tienen a mano, si no después lo leen, al final les puse yo para que hagan un repaso sobre cuándo se usan los signos de puntuación más comunes. Fíjense, para que ustedes repasen cuándo se colocan los puntos seguidos, punto y aparte, cuándo se usa la coma, los dos puntos, y diferentes recursos cohesivos para que ustedes no tengan errores a la hora de redactar. Les recordé lo que era el sinónimo, lo que son los pronombres, para no estar repitiendo siempre el sustantivo, el sujeto de la oración, utilizo un pronombre, para ir relacionando las ideas, los diferentes conectores que tiene disponible nuestro lenguaje. Todos esos tips que ustedes van a decir, ¿para qué me va a servir? Léanlo porque en algún momento les va a servir, van a tener que escribir, van a tener que redactar, se van a dar cuenta que no es lo mismo poner el conector y el conector pero, cada uno tiene una función y una intención específica en nuestro lenguaje. Eso en cuanto entonces, repito, a la comunicación escrita, que es eso lo que les tiene que quedar a ustedes claro, que un escrito para que se convierta en un texto tiene que ser coherente, cohesivo, adecuado y correcto, que un texto tiene que tener una unidad de sentido y esa unidad ¿cómo se consigue? Con una progresión temática. No puedo decir todo junto, tiene que ser organizado. El texto escrito me requiere, me obliga a mí a tener un discurso organizado, que tenga una introducción y un desarrollo de ese tema, y en lo posible una conclusión, pero sí o sí un inicio, una introducción y un desarrollo. Esas son las características propias del lenguaje escrito. Y es fundamental el tema de la ortografía, de respetar las reglas ortográficas de nuestro idioma. Ahora les voy a compartir unos cartelitos que encontré que quiero que los analicemos juntos. A ver si me carga. Ustedes me dicen. Bien, les voy a ir mostrando unos cartelitos. Quiero que me digan si para ustedes están bien escritos o qué error, si hay ambigüedad, error de coherencia, error de concordancia. ¿Los pueden leer ahí? ¿Los ven bien? Para Sí, se ven bien. Para que vean que los errores están en todo ámbito social. Fíjense, ahí hay dos cartelitos de dos tiendas. La primera, liquidación total de niños. La segunda, botas de piel de niños. ¿Qué error tienen estos cartelitos? Incoherencia, incoherencia. Y un error de comunicación. ¿Qué está Sí, vendiendo pero chicos ¿por o qué? está vendiendo botes de piel de chicos? Fíjense que el error principal es justamente eso. No sabemos que si bien nosotros tenemos la capacidad para interpretar según el contexto en el cual estén colocados los cartelitos, si uno lee el cartelito de forma aislada te genera una ambigüedad. Nos damos cuenta que no van a vender botas con piel de niño, obvio, pero fíjense cómo está totalmente mal escrito. ¿Qué hubiesen puesto ustedes? Elijan algún cartelito y me dicen cómo lo corrigen. Y el de poner botas de piel para niños. Yo pondría botas de piel para niños. Fíjense que lo que falló ahí también es el conector. Justamente el para niños ahí hubiese estado mejor. Otra alternativa para ese cartel de las botas. Ponerle 2 puntos, puede ser botas de piel. 2 puntos de niño y el precio. Pero el 2 puntos ahí, ¿todos coinciden? ¿Iría el 2 puntos? ¿O no? Porque fíjate que justamente la falla está en el D. En el conector. Claro, en este caso el de niños nos está hablando de nos da a pensar a cuál es el material de esas botas, de quién es la piel, así que el para venía bien. Y el primer cartel, liquidación total de niños. ¿Alguien lo quiere arreglar?
Liquidación total de calzado para niños. Ahí está. Pondría. Ahí estaría mejor. Fíjense que lo que falla en ambos carteles es justamente eso. No sabemos con claridad qué está vendiendo. Y eso es un error de ambigüedad que tenemos que evitar a toda cuesta. Vamos al siguiente cartelito que encontré. Busco apartamento para una pareja con un niño económico. A ver. También, fíjense que acá seguimos con la ambigüedad. Está mal redactado. ¿Alguien que lo pueda solucionar? ¿Cómo ayudamos? Yo pondría una coma. Con un punto. El orden creo. Económico va antes. Busco apartamento económico para una pareja con un niño. Fíjense, Claro. porque el adjetivo económico, ¿a qué sustantivo le va? ¿A apartamento o a niño? Apartamento, claro. Tendría. Bien. Fíjense que sí, que está mal utilizado la disposición del adjetivo en esta oración. Lo que están buscando económico va a ser el apartamento. Aparte de ese error, hay otro error. A ver si se dan cuenta alguno. Tiene que ver con las reglas ortográficas. Estoy siendo ahí un poquito más quisquillosa. El acento en económico. Eso, muy bien. Muy bien. Falta el acento, la tilde, en verdad. Si hablamos de forma correcta, es tilde. Acento tiene todas las palabras. Siguiente cartel. El diputado de turismo vuelve al trabajo tras morir casi ahogado. Al revés. Fíjense que acá tenemos varias opciones de cómo solucionarlo. Pero fíjense, esto salió en un diario para que vean cómo la ortografía y la buena capacidad para redactar está en todo ámbito. Y lo siguen utilizando mal y es totalmente esencial poder escribir bien. A ver, ¿alguien se anima a corregirlo? Y ahí lo rápido es cambiar de lugar la palabra. Es casi morir ahogado. Tras casi me lo... ¿Otra opción? Pueden quitar palabras que generen confusión. El diputado de turismo, tras casi volver morir ahogado, vuelve al trabajo. Podría ser. Sí, sí, sí. Yo pondría, tras casi morir, el diputado de turismo vuelve al trabajo. Podría ser Sí, también. o Pero luego de un fíjense que, accidente o luego de un claro, incidente, el diputado de porque turismo lo vuelve que al hace trabajo. ruido es que acá la palabra, Morir. el morir y el casi ahogado, hay que tratar ahí de resolver eso. Hay que buscarle ahí las... Claro, yo pondría tras accidente, el diputado de turismo vuelve al trabajo. Claro, directamente. Porque ahí uno, ¿qué pasó? ¿Murió? ¿No murió? No, nos sigue generando esa confusión. Bueno, pero es un diario y eso creo que Sí, genera y generó el error. expectativa. No, pero más allá del error, si estuviera bien escrito, Muchas veces lo ponen a genera propósito expectativa. a los Sí, títulos así. sí, y sobre todo para en los diarios digitales suelen dejarte así la ambigüedad para que uno entre a la noticia y ellos suman con la presencia de gente que revisa sus diarios digitales. Es verdad. Es triste que utilicen las fallas ortográficas o las ambigüedades para ganar ahí una visita en los diarios digitales, pero es una realidad y no lo deberían hacer. Lo mismo ocurre, ahora no coloqué ninguno en los noticieros. No sé si leyeron alguna vez en las placas de abajo, suele haber muchísimos errores de ortografía, principalmente de concordancia. Sigamos con el próximo cartelito que seleccioné para que charlemos. Choca en Palencia con un árbol ebrio y sin documentación. ¿Puede ser que poniendo la coma después de árbol se arregle o no? Para mí, en vez de choca, tendría que decir chocó. Sí, porque ya está en pasado, ya pasó la acción.
Hay un error de conjugación de verbo. Así como está escrito, el ebrio y sin documentación, ¿quién parece que es? El árbol. El árbol. Fíjense cómo le cambia el sentido. Está mal la conjugación verbal, el choca, como dijeron, y hay que acomodar esos adjetivos, el ebrio y el sin documentación. A ver, ¿alguien me lo dice cómo quedaría? Yo pondría un ebrio y sin documentación choca con un árbol en Palencia. Bien, sí, podría ser, porque fíjense que además del choca que está en presente, el error más fuerte que hay de este titular es el uso de los adjetivos que están asociados a la palabra árbol y no al conductor, que es el que ocasionó el siniestro. Vamos acá. Acá escribí 4 situaciones, 4 titulares que fui encontrando que también tienen errores. Técnico confirmó los cambios en una conferencia, sorprendió a todos. Ustedes analizanlo entero, desde principio a fin. ¿Qué agregarían? ¿Qué quitarían? ¿Qué falta? Seamos lo más quisquillosos posible en esto. Empecemos. ¿Tiene errores de ortografía este titular? Es decir, que esté mal escrita alguna palabra, que le falte alguna tilde. ¿Qué les parece? No, todas las palabras están bien escritas, todas tienen la tilde donde corresponde. Bien. A esta oración lo que le falta es un punto o una coma. Necesitamos hacer una pausa. ¿Dónde pondrían ese punto o esa coma? Había Toma en conferencia. había pensado en poner técnico confirmó los cambios en conferencia, ahí podía ser coma, o yo pensé en y sorprendió a todos. Fíjense que justamente, muy bien a los que dijeron, falta el punto o la coma luego de conferencia, porque ya estoy hablando de, si bien todo esto es una oración coherente, hay 2 preposiciones, es decir, esta oración tiene 2 partes. La primera parte en la cual informa los cambios de las conferencias, y la segunda parte de esa oración es que sorprendió a todos. Así que sí o sí tenemos que separarlos. Los separamos con un conector como el i, que no me acuerdo quién lo dijo, o con una coma o un punto seguido. Esta oración estaba mal escrita justamente por eso. Hay 2 preposiciones que están de forma, que están de corrido y necesito separarla. Siguiente titular. Los jugadores jugaron con normalidad. Ahí ¿Qué ya les hay un parece? error en jugador y de jugadores. Jugadores. Fíjense que este es un error de concordancia. Si estoy hablando en plural con los, el sustantivo tiene que estar en plural sí o sí. Jugadores. Bien. Esta, la tercera, ¿El acento en perjudicó? tiene 2 Y el errores tuvo. muy Tuvo, grandes. es con B corta. El Tuvo y tubo, perjudicó. que es con B corta, muy bien, el que lo descubrió. Y el tilde en perjudicó. Y la tilde en perjudicó. Perfecto, perfecto. Y esta la pueden discutir un poco para los que piensan que está bien y los que piensan que está mal. El club cerró la práctica para que no haya distracciones y porque es una estrategia. Querían informar eso, que se cerró el entrenamiento, no podía entrar nadie a ver, para que no haya distracciones. ¿Cómo lo podemos solucionar o qué problema piensan que hay acá? Y yo ahí pondría, el club suspendió, no cerró la práctica, porque la práctica no la podés cerrar el club, no la práctica. Bien, puede ser el verbo. Y hay algo más. Sacar el conector y poner una coma. Tiene que ver con eso, justamente, Manuel creo que está hablando, sí.
Fíjense que lo que falla también acá son los conectores. Tenemos dos conectores juntos, el y el porque. Podríamos usar un ya que. Entonces, para que no haya distracciones o como parte de una estrategia, fíjense como el y el porque juntos están mal escritos. Necesitamos utilizar otros conectores. El club, como dijo el compañero, suspendió la práctica para que no haya distracciones como parte de una estrategia. No porque O por estrategia, el club cerró Por la estrategia, práctica perfecto. para que no haya distracciones por estrategia. Bien, bien. Por El conector, simplemente el conector por. Porque fíjense que también los dos conectores juntos, el y el porque, si bien, vuelvo a repetir esto, nosotros tenemos la capacidad de que si leemos esos textos, le damos sentido. Ustedes le encuentran el sentido a cada uno de los titulares. Pero volvamos a la normativa de nuestro idioma. Por normativa están mal escritos o no responden a la ambigüedad, es decir, que generan ambigüedad, tienen errores ortográficos, se utilizan mal los conectores. Si bien uno tiene esa capacidad para poder decodificar de forma correcta esos mensajes, no quita que estén mal escritos y estén incumpliendo las normas ortográficas. ¿Sí? Porque por ahí se suele escuchar, si vos me entendés, si se entiende igual. Sí, yo te entiendo, se entiende igual, pero no corresponde. Nosotros utilizamos un idioma y nuestro idioma tiene normas y hay que respetarlas. Esas son las reglas del juego. ¿Sí? Es por eso que se remarca y se recalca la importancia de la escritura de forma correcta. Porque nosotros manejamos nuestro idioma con estas reglas establecidas. No importa si vos me entendés igual, hay que escribir de forma correcta. Dicho esto, utilizo para repasar algo que dije antes. Recuerden, estamos trabajando la expresión escrita. Cosas que nos tiene que quedar claro y recordarlas siempre. Para que un escrito se convierta en un texto, tiene que cumplir esas 4 propiedades: coherencia, cohesión, corrección y adecuación. Además, siempre tener una progresión temática, es decir, que haya un tema principal del cual yo voy desencadenando diferentes subtemas. Por lo tanto, si hay un tema principal y varios subtemas, tiene que estar organizado. No puedo ir y venir todo el tiempo. Tengo que esquematizarme la información. ¿Qué digo primero, qué digo segundo, qué digo al final? Esto ya sea en un texto informativo, expresivo, de cualquier índole. Tiene que ser organizado, claro, conciso, no dar vueltas que me pueda llegar a que me pueda llevar a mi receptor a la confusión. Esas son las reglas esenciales. Y recordar la normativa de nuestro idioma. Cuando las palabras van con B larga, cuando las palabras van con B corta, la C, la S y la Z, que suelen ser las que uno se confunde. ¿Qué clases de conectores existen? El uso de las comas, de los 2 puntos. Todas reglas ortográficas que yo ahora no las voy a explicar una por una, pero sí se las coloqué en los archivos que les envié. Para refrescarlas, para tenerlas ahí a mano, que nunca viene mal. Ustedes, si hay alguna regla que cuando lean no entienden y necesiten algún ejemplo, me dicen: Karen, no entiendo cómo se usa los 2 puntos, no termino de entender cuándo colocar B larga o B corta. No hay problema, lo explicamos de forma específica, pero quiero que hagan una lectura particular sobre esas normativas, sobre las reglas del español. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Sí? Bueno, cualquier duda, ya saben, habilitan el Profe, micrófono. una consulta. Sí, Alejandro. ¿No es que cuando se utiliza mayúsculas no es necesario la tilde? O sea, No, un título, por ejemplo. no, ¿En eso es mayúsculas? un error. Si la tilde siempre va. ¿Sabes qué es lo que pasó con la mayúscula y la tilde? Cuando surgió las primeras computadoras, los teclados, cuando vos ponías la opción mayúscula, no te permitía usar la tilde. Y de ahí que los primeros diarios y cosas digitales no utilizaban la tilde en las letras mayúsculas. Pero es un error. Nuestra normativa es para cualquier tipo de letra, ya sea imprenta mayúscula o minúscula o cursiva. La tilde lleva tilde si es una palabra aguda, grave o esdrújula, según las reglas generales de acentuación. Siempre tilde, cursiva, minúscula, mayúscula, tilde siempre.
¿Listo? ¿Alguna duda más o alguna consulta que me quieran hacer? Bien, quiero remarcar lo siguiente. Esta es la última clase que tenemos de 2 horas. Desde la próxima semana solo vamos a tener una. Vamos a conectarnos de 23 horas a 23:45. Así que las clases acá van a ser mucho más acotadas y sí voy a necesitar que lean lo que yo les mandé durante el día. Voy a tratar de enviarlo con bastantes días de anticipación, así ustedes pueden leer en algún ratito libre el material, así podemos ir charlando. Porque al tener menos tiempo, tal vez no pueda ir mostrando los PDFs uno por uno e ir charlando. Aunque sea una lectura superficial, como para que sepan de lo que estoy hablando, o si ya les surge alguna duda, me la puedan hacer. ¿Sí? Así que recuerden, desde la semana que viene nos conectamos solo en mi materia de 23 a 23:45. Bien. ¿Alguien quería decir algo? Bien. Quiero que en este ratito que nos queda hagamos una actividad. Nosotros estamos acá reunidos en la materia técnicas de expresión oral escrita para las diferentes carreras, ya sea de campo o de futsal. Estuvimos hablando ya en las clases anteriores y esta entonces sobre la comunicación. Primero sobre la comunicación en forma general y ahora la comunicación en forma escrita. Para esta actividad les voy a pedir que hagan una lista de al menos 10 palabras que sean propias del universo del fútbol. 10 palabras propias del universo fútbol. 10 palabras propias y que expliquen. Expliquen qué significa. Quiero que analicemos eso. Porque nosotros sabemos que cada ámbito laboral, profesional, tiene sus palabras específicas. Por ejemplo, yo en la escuela utilizo mucho se utiliza mucho la palabra currículum vitae. O currícula. O diseño curricular. Son palabras propias que se utilizan en el ámbito escolar. Ahora, ¿qué palabras del uso diario son propias de la lengua del fútbol? Quiero que pensemos juntos 10 palabras propias que ustedes digan, esto sí o sí es del idioma cancha, del idioma club. Palabras que hagan al código del club. Recuerden que cuando hablamos de código hablamos de lengua. 10 palabras propias del mundo fútbol. ¿Ocurre alguna? Por ejemplo, yo acá puse, como para darles un ejemplo, la palabra amistoso. Campo de juego. Equipo. Partido. Juego, equipo, partido. Me gusta. ¿Qué más? Portería, Pelota. arco, Claro. Posición adelantada. Área. Ataque, defensa. Bien. Cabezazo. Fíjense, como yo les decía, hay palabras que son propias del universo fútbol, es decir, que aparecen ahí, pero que también podrían aparecer en otro ámbito. Por ejemplo, alguien... Y yo puse banda, como banda por el sector, banda derecha, banda izquierda, pero puede ser banda de Pero música. fíjense cómo esas palabras tienen un significado literal, pero Técnico también también. tienen un significado asociado al contexto en el cual ustedes están desarrollando. No es lo mismo la palabra banda en un festival que la palabra banda en el ámbito fútbol. Quiero que entonces ustedes escriban esa palabra y qué significa en el ámbito del fútbol. Les doy un ratito y después compartimos. Entonces, escriben cada una de esas palabras y lo que significa en el ámbito del fútbol. Un ratito les doy para que anoten, aunque sean un par de palabras.
faltan? ¿Ya están? Tengo algunas, profe. ¿Cuánto hay que anotar más o menos? Unas Yo 8, 10. también tengo. Sí, sí, hasta 10 palabras. Si no se les ocurre 10, está bien algunas, aunque sea ahora para poder charlar. Bien. ¿Conocen la palabra semántica? Por las dudas, ¿alguno sabe lo que es la semántica? ¿Les suena esa palabra? Marcelo, ¿te suena la palabra semántica? Me suena, pero no me acuerdo qué significaba. Andrés, ¿te suena la palabra semántica? Ale, ¿alguno le suena? Me suena, no sé por qué a gramática, pero tiene que ver, o algo así, ¿no? Sí, la semántica es una rama de la lingüística que se va a encargar de estudiar el significado de las palabras, de los mensajes lingüísticos. Justamente yo les hago notar estas palabras propias del fútbol porque van a ser a la semántica de esta profesión. Es decir, van a ser palabras recurrentes en los discursos específicos sobre el fútbol. ¿Por qué van a ser recurrentes? Porque tienen que ver entonces con el significado, con la relación de palabras relacionadas a determinado universo. Todas las palabras que ustedes acaban de anotar van a estar relacionadas entre sí por la semántica. ¿Qué es la semántica? Es el estudio del significado de cada una de esas palabras. Repito, todas las palabras que ustedes acaban de mencionar, que acaban de anotar, que ahora me van a contar, están relacionadas entre sí por el significado. ¿Por qué? Porque todas encajan dentro del universo fútbol. Y eso es lo que estudia la semántica, el significado de las palabras, el significado de los mensajes lingüísticos. Y todas las palabras que ustedes acaban de mencionar formaron un gran campo semántico, es decir, un gran campo de sentido, palabras asociadas al mismo significado, palabras asociadas a ese ámbito. Dicho esto, yo se las hago mencionar porque al ser palabras que formen un campo semántico, es decir, un campo de sentido, son palabras que van a aparecer en los discursos escritos que ustedes lean o produzcan. Son palabras que pueden aparecer. Ahora voy a escucharlos bien que anotaron. Pueden aparecer en un informe, en una conferencia, en un discurso. Bien, alguien de a una vamos a ir compartiendo. ¿Alguien quiere compartir una palabra y el significado que le puso? Y si alguno no concuerda con el significado, activa el micrófono y dice, no, para mí eso es tal cosa. Vamos a ir comentando qué palabras, qué gran campo semántico armamos con las palabras que ustedes anotaron. ¿Quién quiere ser él o la primera? Yo puse pases. Pases. ¿Y la explicación? ¿Qué explicación diste, Marcelo? No, yo puse que es una forma de, como técnico, es una forma que quiero que el equipo juegue, juntando pases y dando pases para poder llegar al arco, a la definición de un posible gol. ¿Alguien más anotó la palabra pases? ¿Concuerdan con el significado de Marcelo sobre lo que es un pase? Él lo entendió como una metodología de juego. Claro, yo también. Yo puse, es una forma de entrenar para llegar a una táctica deportiva. Perfecto.
Bien, entonces más o menos hay iguales a ese campo. Adrián, ¿qué palabra sumás al campo semántico entonces de fútbol? Ya tenemos pase, ¿qué otra más? Se habla mucho de fouls. Y yo lo puse como una falta hacia otro jugador. O sea, bueno, falta un jugador puse, en realidad. Bien. ¿Alguien puso full también? ¿Esa palabra utilizó? Bueno. Andrés, sumanos una palabra al campo semántico. Yo acá, bueno, yo anoté más relacionado al contexto de afuera del fútbol. Puse público local y visitante, Perfecto. puse a lo mejor campo de juego o formación de equipo, más relacionado Bien. a eso. Sí, sí, pero están bien, porque fíjense que estamos hablando de lo que explicaba recién, el campo semántico de determinado ámbito es extremadamente amplio, porque incluso puede incluir desde los elementos de la práctica hasta los visitantes, hasta un colectivo, porque vos lo puedes asociar por el significado, porque es quien traslada a los jugadores. Cuando hablamos de los campos semánticos, de los campos de sentido, son totalmente amplios. ¿Alguna palabra que hayas puesto, Andrés, y que hayas explicado lo que significa? Bueno, puse, público local y visitante, que, viste, es un lugar donde ciertas personas tienen que estar ubicadas. Bien. Yo Entonces, hago esto que lean la explicación para yo ya ir teniendo una noción de cómo escriben, de cómo redactan. Es solamente para eso, para hacer el ejercicio, para ver qué herramientas puedo darles para ayudarlos a mejorar. Alejandra, ¿alguna palabra que hayas anotado? Defensa. ¿Y la explicación? Se refiere a cuidar la zona o área de gol. Bien, concreta. Ellen. Puse cambio y puse sustituir a un jugador durante el partido. Perfecto. Fíjate que ahí aplicaste un recurso cohesivo, aplicaste la sinonimia. En lugar de cambio, utilizaste sustituir. Fíjate que está muy bien para no repetir. Podrías haber dicho el cambio, que sería un error repetirlo, utilizaste un sinónimo. Martín. Joel. Profe, ¿Sí, Martín? se me cortó a mí, así que no sé qué pusieron los demás. Puse, por ejemplo, raya, que podría ser línea, y al revés. Raya, línea que marca ¿qué puse? Y delimita el terreno de juego. Bien, muy bien. Que podría ser al revés, podría ser línea, que sería raya. Sí. ¿Por qué podría ser al revés? Porque esas palabras, ¿qué son entre sí? Son sinónimos, pero Son se utiliza más frecuentemente raya. Bien. No sé, depende del lugar también donde se diga. No, está bien y la explicación muy concisa. ¿Es Manu? ¿Creo ahí el nombre? ¿Alguna palabra? Yo puse, a ver, por ejemplo, arriba, que es la zona del campo de juego donde están los delanteros. Bien. ¿Santiago? Puse sac, ejecución con la pelota, ya sea de esquina, arco, lateral, etc. Muy bien. Fíjense que son todas palabras de un vocabulario específico de este ámbito el que están utilizando todos. Muy, muy, muy bien. ¿Quién me falta? ¿Quién falta que no mencioné? ¿Tomás? Martín, que creo que no lo mencioné. Si soy yo, ya hablé. ¿Quién falta que tenga conectado? Hoy somos poquitos, che. ¿Tomás? ¿Soy el único? Sí, pero vos ya hablaste.
¿O no? Sí. No, me nombraste recién, pero no dije nada todavía. Listo. ¿Alguna palabra distinta a las que anotaron tus compañeros? Yo anoté remate. Puse que es un gesto técnico que busca que la pelota entre dentro del arco. Muy bien, muy bien. ¿Y Valentín? Yo anoté pretemporada, ¿Y la explicación? que es la preparación física para afrontar el arranque del torneo. Perfecto. Creo que es Jorge falta hablar, me parece. Yo puse árbitro, que es la persona que imparte justicia en el partido. Bien, bien, bien. ¿Y Adrián, vos estás conectado con otro de los chicos? Sí, no, estamos los dos en mi casa, pero estamos cada uno en su celular. Listo. Pensé que Sí, estaban los igual dos ya discutiendo. también hablé recién. Listo. Porque puse la misma palabra justo, puse sin querer, no fue sin querer. Se están copiando ustedes, entonces. No, fue Voy a sin tener querer. cuidado ahí. Te juro que fue sin querer. No sé. Vamos a empezar a Y después mostrar dije con otra la palabra cámara ahí igual. el sector de trabajo, me parece. Y falta uno todavía, siempre somos tres, hoy faltó uno. Faltó Ricky. Ricardo Bien, Alves. chicos. Entonces, estas palabras que fueron mencionando ustedes, las que fueron escuchando de sus compañeros, son importantes tenerlas presentes porque hacen al vocabulario específico de este ámbito, que es el fútbol, que es la cancha, que es el club, que es el entrenamiento. Son todas palabras, repito, que hacen al campo semántico. Cuando escuchen esta palabra, ustedes asocianla siempre al sentido, al significado. Por lo tanto, son palabras que están relacionadas por un mismo sentido, por un mismo significado. En este caso es la profesión de directores técnicos, que es lo que están haciendo ustedes. Son palabras que hay que incorporarlas, hay que saber lo que significa porque van a estar en contacto todo el tiempo, o están, la mayoría de ustedes ya, o es futbolista, o es profe de inferior, todos están relacionados al ámbito. Y sí o sí tienen que conocerlo porque si las desconocen se van a quedar afuera de un montón de cosas. Es fundamental que ustedes estén en contacto continuo con esas palabras y más que con las palabras, con el significado, con lo que encasilla cada uno de estos conceptos. ¿Y alguno más quiere compartir alguna otra palabra que no se mencionó? Profe, yo puse cruces, Sí. ¿Y el significado? movimientos en diagonal. Bien. Vestimenta. ¿Cuál, Andrés? Vestimenta. Bien. Puedo agregar Yo puse picar. offside. ¿Cómo, Manuel? Justo se te cortó. Offside, que es la posición fuera de juego. Perfecto. Fíjense esto. No todas las palabras que mencionaron, pero la mayoría que ustedes acaban de decir también se pueden utilizar en otro ámbito. Como hablábamos de, ahora me olvidé de la palabra. Banda. Profe, Sí. yo puse ¿Quién? picar, que podés utilizar en el campo semántico de la cocina, picar cebolla, por ejemplo, o en el Sí. fútbol, aumentar relativamente la velocidad para llegar a otro espacio generalmente vacío. Perfecto. Y eso es justamente a lo que yo apuntaba. Cada palabra puede pertenecer a diversos campos semánticos, porque todo tiene que ver justamente con el sentido con el cual yo lo esté utilizando. Como la palabra picar, la palabra banda, la palabra línea que mencionaron. Si vamos, toda palabra va a tener un significado literal y otro significado que va a estar dado por el contexto al cual pertenezca. Así que también tenemos que tener esa capacidad de discernir según el contexto social en el cual, mejor dicho, contexto comunicativo en el cual yo me encuentre, a cuál de todas esas acepciones, a cuál de todos esos significados estoy haciendo referencia. Porque tal vez alguien nuevo en el ámbito del fútbol, vamos a pensar en un niño, va a conocer, ya lo hablamos a esto, es probable que no conozca todas estas palabras del vocabulario específico. Tal vez las tenga asociadas a otro campo semántico, como decía el compañero picar.
Lo mejor para él era cortar papelitos en el jardín, picar. Fíjense cómo nosotros, ustedes como profesionales van a ser los encargados de enseñar ese código para que lo pueda aplicar de forma correcta. Y ahora se va a venir lo más heavy, que voy a estar ahí con una lupa analizándolos, que es una actividad que tal vez quede de tarea sobre redacción. Voy a estar prestando atención a que tenga sentido, a que estén bien relacionadas las ideas que ustedes escriban, que si hay pausas estén colocadas las comas. Recuerden esto, no escribimos de la misma forma en la cual hablamos. Esto es fundamental a la hora de escribir. No escribo de la misma forma en la cual hablo, porque para hablar me permite repetir palabras, volver sobre las ideas, no pronunciar todas las letras que conforman una palabra. Son todas cosas que están prohibidas en la escritura. Así que yo debo escribir de forma organizada, de forma coherente, de forma cohesiva, de forma adecuada y hacer una corrección en cuanto a las normas ortográficas. ¿Qué propuesta de escritura yo les traigo para esta clase? Es la siguiente, ahí les comparto la pantalla. Yo ya la subí al Classroom, la pueden ver ahí, pero ahora se las explico. El archivo se llama Actividad Módulo 2. Se van a encontrar con este archivo. Fíjense, el ejercicio número 1 y 2 lo acabamos de hacer recién. Hacer un listado con 10 palabras propias del universo fútbol, explicar cada una. Y las palabras que anotaste en el punto anterior tienen otro significado, se pueden utilizar en otro contexto, ya lo hicimos recién. Estuvimos hablando sobre los campos semánticos, hay que hacer consciente esa palabra en determinado campo y no confundirla. Ahora, la actividad número 3, a escribir. ¿Qué van a tener en juego acá? Bueno, lo que estuvimos hablando sobre la redacción, sobre cómo es un texto, qué características tiene un escrito para convertirse en un texto, que es esto de coherencia, cohesión, adecuación, corrección. Las palabras del vocabulario específico, es decir, palabras que hagan referencia al campo semántico del fútbol y su conocimiento previo. Yo acá les puse 6 opciones, 3 diferentes opciones. Ustedes estas opciones tienen que elegir 2 y realizar un escrito en cuanto a lo que diga. Bien, las opciones que tienen para elegir son un mensaje escrito al plantel antes de una final. Opción 2, pequeño análisis táctico de un partido que viste o dirigiste. ¿Qué hizo bien el equipo? ¿Qué falló? Son ideas disparadoras para que ustedes puedan elegir. La opción 3 es evolución del equipo en el último mes, aspectos físicos, técnicos y actitudinales. Si ustedes actualmente no están dirigiendo, esto puede ser totalmente hipotético. Estamos haciendo hipótesis sobre las diferentes situaciones si ustedes no están a cargo. Opción 4, una carta a un jugador pidiendo disculpas por un malentendido. No lo convocaste por un error y tenés que escribir una carta para aclarar la situación y cuidar el vínculo. Opción 5, aclaración pública. Escribí un comunicado a la prensa aclarando algo que fue malinterpretado en una entrevista. Y la opción 6 es una carta a ustedes mismos. Hay que escribir un texto dirigido a vos, sería ustedes, explicando qué tipo de DT sos, si no lo sos, querés ser, y cómo la comunicación será parte de tu profesionalismo. De todas esas opciones, de las 6 opciones que yo puse, ustedes eligen 2. No tienen que hacer un escrito para cada una de esas. Ustedes eligen 2 y desarrollan, se inspiran a partir de lo que dice cada una de ellas y elaboran un texto escrito. Un texto para ser pensado, recibido y ser leído. No para que lo escuchen, sino ustedes están escribiendo para que alguien lo lea. Tengan en cuenta siempre eso. ¿Sí? Eso que ustedes están elaborando no es replicar lo que dirían oralmente, sino pensado para ser escrito. Y ahí vuelve a entrar en juego todo esto que venimos desarrollando. La coherencia, la cohesión, las palabras específicas, la ortografía.
¿Se entendió la actividad? Lo vuelvo a explicar. Se entiende, creo. Bien. Como mínimo, chicos, 2 de las opciones tienen que elegir y desarrollar ese escrito, escribirlo. ¿Qué dirían? ¿Qué escribirían? Perdón, no qué dirían, ¿qué escribirían en ese caso? Métanse en el papel, vuelvo a repetir, si llegan a elegir alguna de las opciones que tienen que ver con una tarea actual, activa sobre dirigir y ustedes no están dirigiendo, inventen, sean creativos. Si quieren hacer más de 2, bienvenidas sean, pero mínimo 2 de las opciones. Yo voy a crear la tarea en Classroom y ustedes lo van subiendo ahí. Si lo quieren hacer en papel y hoja, no hay problema, le sacan una foto y me lo envían, y si no, en Word también está, lo voy a recibir. Pero lo suben a Classroom, así yo lo leo. Esta es una actividad de práctica para el módulo, no es la actividad final. Karen, ¿esta para el jueves? No, esta tarea tiene que ser para antes del martes, antes del próximo encuentro. ¿Sí? Esta tarea de producción escrita para antes del próximo encuentro. Así yo ya leo, puedo interpretar a ver si noto alguna falla, algún error ortográfico para remarcarlo acá, para poder explicarlo, para poder darles consejo, pero necesito ver cómo escriben. Así que manos a la obra, escribir esas situaciones. Y recuerden, piensen que están escribiendo, no que están hablando. Que esté organizado eso que ustedes estén diciendo. Revisen la ortografía, relean lo que ustedes escriben. Recuerden que poner puntos, poner comas, que si uno lee de corrido se queda sin oxígeno, si no, me van a hacer explotar los pulmones, que estoy con tos, cuiden mis pulmones. Así que pongan puntos, pongan comas, utilicen sinónimos, no repitan siempre las mismas palabras. Y sí o sí, 2 de las opciones. Si quieren hacer más, bienvenido. Si no, 2. Otra cosa, a la mayoría le falta hacer la entrega del trabajo final del módulo 1. Recuerden que tienen hasta el viernes. Luego del viernes se cierra la opción de Classroom y ya no lo pueden subir. Y a mí me queda como que no lo realizaron. Así que no se cuelguen. Manden lo que tengan. Y repito, esta actividad es para antes del martes. Antes del martes quiero leer eso y vamos a charlar sobre esas producciones en la clase. Próximo martes, que la clase es corta, ¿sí? Recuerden que nos empezamos a ver solo 45 minutos desde el próximo martes. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido de lo que dije hoy? Karen, sí. ¿Las tenemos que unir o hacemos el desarrollo de una que elijamos y la otra? Sí, textos totalmente independientes. Por ejemplo, si vos te querés hacer un escrito sobre la carta vos misma, bueno, cuando termine la carrera pretendo ser un director técnico con tales características. Ese va a ser uno. Y por otro lado, otra de las opciones. ¿Sí? Tengan en cuenta esto que yo les estoy diciendo, y no repetir siempre las mismas palabras, usar sinónimos, que esté organizada la idea, que no vaya y venga todo el tiempo sobre lo mismo. Hagan aunque sea un párrafo para cada una de esas opciones. ¿Alguna pregunta más? O sea que lo escribimos a mano y después... Sí, si lo querés escribir a mano o en la compu, como vos quieras. Si lo escriben a mano, por favor, una letra que yo la pueda leer, ¿sí? Que se pueda comprender, legible. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre el trabajo final, los que no me entregaron? Está todo en Classroom lo del trabajo que tenemos que entregar al final, ¿no? Sí, está todo ahí. Yo porque no pude entrar todavía. Sí. Okay. Incluso en la clase que yo expliqué el trabajo hay un videíto, que es el primero que está cargado, que yo les explico bien cómo hacerlo. Voy leyendo la consigna y se los voy explicando. Lee las consignas y si puedes mirar el primer videíto, que ahí lo explico bien. Bueno.
Bien, chicos, entonces si no hay dudas, los veo el próximo martes. Espero el viernes los trabajos del final del módulo 1 y la otra actividad con que esté antes del martes va a estar bien. ¿Listo? ¿Alguna duda más entonces? Si no, nos despedimos. Martín, ¿querés decir algo? No, iba a saludar. Listo, bueno, entonces, que tengan buena semana. Cualquier duda, manden al grupo. Nos vemos, Bueno. Karen. Listo, adiós, Buen buena fin de. semana. Chao, gracias. Chau, chau. Hasta luego, Karen. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.